hermanos, a Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia. Y como siempre les animo y les invito a ponerse sobre sus pies para alabar a nuestro Dios juntos. Permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Padre, te damos las gracias porque tu amor es grande, tu fidelidad es grande a tu pueblo, Padre. En esta bella tarde que nos has regalado, Padre, te pedimos que bendigas nuestras almas con tu palabra, con tu verdad, Padre. Ayúdanos a rendir todos nuestros pecados a ti, Padre, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, que las entreguemos a tus pies, Padre, porque tú sabes qué hacer con ellas. Te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre, y como siempre, Padre, que tu palabra caiga en buena tierra y en que su tiempo dé buen fruto, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias a Dios porque Él es bueno y su amor es para siempre. Fidelidad es grande.
nuestro Dios, amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, a nuestra roca, amén. Cosas, nuestro Señor Jesucristo sea nuestra roca, ¿verdad? Nuestro centro, el centro de nuestras vidas. Sigamos alabando. Help me to die.
In the waiting, I'm believing you're resurrecting, 'cause that's who you are. You're over it all, and you're still holy, and you're still good. You still hold me like no one could, and you're still with me through it all. My heart will always sing, my hope will always be Jesus over all. My heart will always sing, my hope will always be Jesus over all. Jesus over all. You're the light in the dark, you're over it all, Jesus over all. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Amén, hermanos, como dice la alabanza, ¿verdad? Dios está sobre todo. Y como nos acercamos al fin del año, me gustaría que tomen un momento para reflexionar qué bueno ha sido nuestro Dios a traernos desde el principio del año hasta este mismo momento, hermanos, porque Dios es bueno aún en esta vida donde tenemos problemas y enfermedades y todo. Dios sigue siendo bueno y su voluntad siempre es perfecta. Amén. Y, hermanos, yo no sé si son como yo, pero los últimos 3 meses del año siempre se van volando. Y aquí en Bethesda no tomamos breaks. Aquí vamos corriendo y vamos a seguir administrando a nuestros hermanos y hermanas aquí en Cristo. Y les animo que sean parte de un ministerio. Por ejemplo, hoy después del servicio, las girls tienen su Bible study, ¿verdad? A las 5:30 de la tarde después del servicio en el edificio de al lado. So girls, don't rush out of here. You have a little meeting para que otra vez aprendan de la palabra. Y varones, su reunión sería este sábado 18 de octubre a las 7:30 de la tarde en la casa del pastor o en la casa de la hermana Jessica. Varones, apúntense, aparten esa fecha. Y una semana de hoy, el domingo 19, vamos a estar celebrando el apreciación por el pastor. Va a haber una comida después del servicio, hermanos, sean parte de eso porque sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Pero nuestro Señor los ha puesto a nuestro pastor para exponer la palabra a nuestros oídos. Tenemos una tarde para darle gracias a Él igualmente. Youth Bible Study, cada viernes, hermanos, tenemos para los jóvenes un estudio bíblico aquí a las 7:30 de la tarde. Y por último, tenemos 2 ministerios donde la iglesia, como jóvenes, adultos, niños, podemos ser parte. Y primero vamos a anunciar lo de Light of Life Ministry. Como saben, Light of Life es un ministerio donde nosotros nos gusta apoyar a una iglesia que va a todas partes de México a compartir no solo la palabra, pero a veces cosas artículos escolares, cosas así de bienestar. Y Light of Life va a estar colectando juguetes usados. Si ustedes tienen juguetes por ahí en la casa que no están ya utilizando, ¿verdad? Tenemos un barril verde aquí en la esquinita donde pueden depositarlos para que sean reusados para otros niños en otras partes del mundo que tal vez no tienen para comprarse unos nuevos. Y como siempre lo hacemos en Bethesda, tenemos Operation Christmas Child, ¿verdad? La cajita de juguetes que nos gusta ser parte. Nos ponemos no solamente juguetes, pero también artículos escolares, cosas para el mantenimiento del cuerpo, cosas así. Y esas cajitas no solo van a México, pero van a todas partes del mundo. Hermanos, vamos a comenzar a empacar esas cajitas, ¿verdad? Si pueden traer cosas a la iglesia, sería de buen uso, porque como dijimos, aquí no solo es compartir lo material, pero sino también lo espiritual, hermanos. Sean parte de eso, por favor.
Buenas tardes, Iglesia de Cristo. Él es santo, you are holy, ¿verdad? Y su fidelidad es para siempre. Vamos a dar gracias a Dios por este día que estamos congregados los hermanos juntos en armonía, pero también vamos a tener un tiempo de oración rápidamente. Vamos a orar por familiares de la hermana Alisa y el hermano Samuel que se encuentran en el país de México, en Veracruz exactamente, y están sufriendo de inundaciones. Ha llovido mucho en Veracruz, también familiares de Maritza, sus suegros no saben de ellos. Y vamos a orar también por la salud de la iglesia. Que siempre la iglesia camine arraigada y sobreedificada en Cristo, porque al final del día, Él es el jefe, Él es el boss, es el owner, Él es la cabeza de la iglesia. Vamos a ponernos de pie y también vamos a orar por la hermana Estela. La hermana Estela, recuerden, está en México, ella está esperando su visa. Gracias a Dios, ella platicaba con mi esposa que está muy bien. El gobierno de este país dice que la trató muy bien al salir, la despidieron, la aplaudieron y dice que la trataron muy bien. Que tristemente al llegar a nuestro país, México, es donde la trataron mal, ¿verdad? Pero este país ella estaba muy agradecida y recuerden que está en espera de su visa y primeramente Dios le va a llegar. Es que dice la palabra que todos los que amamos a Dios y vivimos conforme a su propósito, todo obra para bien. Incluso me decía mi esposa que uno de sus hijos le iba a comprar un boleto para que la fuera a ver a Sonora, México. Entonces la hermana Estelita está bien, pero vamos a estar orando por ella para que Dios le dé sabiduría, protección donde está y que muy pronto le llegue su visa, ¿ok? Incline su rostro y únase conmigo en oración como la iglesia de Cristo que somos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de llegar a tu presencia a través de Jesucristo. Te agradecemos profundamente porque tú has hecho la obra en nosotros. Te agradecemos profundamente porque el misterio que estaba escondido, que era la iglesia de Cristo, fue revelado en esta nueva etapa. Gracias porque pertenecemos a la iglesia poderosa de Cristo. Y en esa posición, como la iglesia que somos, oramos por nuestra hermana Estela que pertenece a este cuerpo, Señor. La cuides, la bendigas. Gracias por tu favor, tu gracia, Señor, que le diste aún donde estuvo en ese lugar detenida, Señor. Ella vio tu gracia, tu favor, tu poder. Ahora, Señor, que esa gracia, ese favor la encuentre en México. Y le dé sabiduría, Señor, y protección donde quiera que ella esté y que pueda reunirse con su hijo. Y oramos que muy pronto su visa le pueda llegar para que esté unidos aquí con nosotros en tu casa. Gracias por tu fortaleza que le has dado, tu protección. Eres bueno, Señor. Y el que te sigue, estemos aquí o en donde estemos, tu presencia va con nosotros. Gracias. Señor, oro por el estado de Veracruz, un estado tan grande que está a la orilla del mar del Golfo de México, Señor, que en estos lugares donde ha habido una lluvia sobremanera, una inundación, seas con los familiares del hermano Samuel y Lisa, seas con los familiares de Maritza, sus suegros que no saben de ellos, Señor. Padre, recordamos que cuando cae mucha lluvia, cuando sale tu arcoíris, recordamos tu pacto que prometiste no destruir esta tierra con lluvia, Señor. Protege a estos familiares que pertenecen a familiares de la iglesia Bethesda. Y Señor, siempre oramos que unánimes en un mismo sentir tu iglesia camine. Cuando camina unánimes en la palabra, en la oración, en el repartimiento de pan, en lo material, como la iglesia primitiva que decía que nada era de ellos suyo, sino todo te pertenece a ti, que nunca dejemos fuera nuestras finanzas. Cuando caminemos unánimes, tu iglesia es saludable, Señor, porque tu palabra en el libro de los Hechos lo dice de esa manera, que caminamos unánimes en la oración, en la palabra, en lo material, en el repartimiento del pan. Yo te pido que Bethesda camine de esa manera, porque entonces tú mandarás bendición de los cielos y todo lo que hagamos prosperará. En Cristo Jesús. Amén. De esa manera, puestos de pie, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 33. Y los niños pueden ir a sus clases. Voy a darle lectura. Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 33. Me sigue ahí con sus ojos. Dice la palabra de Dios de esta manera.
Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. 23. Y os dirán helo aquí o helo ahí, no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28 dice la palabra: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Padre, gracias porque tu palabra nos deja ver tu reloj, tus tiempos, cómo tú lo harás. Ayúdanos, Señor, como la iglesia de Cristo que somos, la novia, la esposa, estemos preparados a tu venida. Sobre todo vamos a estar preparados viviendo en santidad, Señor. Gracias por esta palabra que es viva y eficaz, que va a acontecer en un tiempo futuro. Ahora nosotros en este presente prepara nuestros oídos espirituales para que, como siempre, tu palabra dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. Espíritu Santo, haz la obra. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Es increíble cómo el día de hoy ciertos pastores siguen llamándose como profetas, siguen diciendo que ciertos eventos van a acontecer en una hora, en una fecha, en un año, y están ahí. Y lo más increíble, querida iglesia, que en pleno siglo XXI hay gente que los oye y les pone atención, y les pone una atención tan extrema que este profeta o este pastor que se atrevió a decir hace 2 semanas atrás que cuando era el día del rapto, la fecha, la hora, fue tanto su atrevimiento que le preguntaron en un noticiero: ¿estás seguro? ¿Al 100%? Dice: no estoy seguro al 100%, estoy seguro más de eso, más del 100%. Yo estaba viendo en la tele y me quedé maravillado, dije: wow. Dice: claro, estoy seguro más del 100% que tal día, tal hora va a acontecer el rapto de la iglesia. Y estaba tan seguro este hombre que estaba profetizando. Tengamos cuidado, mis hermanos. Estaba tan seguro que se atrevió a transmitirlo en vivo. Estaban en live. Y él estaba detrás de un computador y hay toda la gente esperando el rapto. Pero cuando llegó el día, llegó la hora, el minuto, el pastor o el profeta ya no sabía a dónde meter la cara. Y le preguntaban: ¿a qué hora nos vamos? Y él decía: en cualquier segundo, en cualquier segundo. Y pues no pasó. Es que la Biblia es clara. Nadie sabe la hora ni el tiempo. No lo sabemos exactamente. Solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, bien sabemos que un profeta en el Antiguo Testamento tenía ciertas características. Primera característica es que Dios lo llamaba. No, él decía: no, pues yo quiero tener la profesión de ser profeta, el oficio. Es más, voy a estudiar. No. Era llamado por Dios. Cuando el profeta Samuel no sabía discernir la voz de Dios y Dios le estaba hablando, va y busca a Elí. Y le dice Elí: ¿tú me hablaste? No, yo no te hablé. Y una segunda vez alguien le habla y va Samuel con Elí: ¿tú me hablaste? Yo no te hablé. Pero logra entender el profeta Elí que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Y le dijo: mira, la siguiente vez que te llamen, tú solamente di heme aquí. Y Dios así llamó al profeta Samuel. Es un llamado de Dios ser profeta. Y no solamente era un llamado de Dios, sino que Dios lo autorizaba y el profeta llevaba un mensaje de Dios, no un mensaje suyo. Este hombre, este pastor o profeta que se atrevió a decir de un evento escatológico, la hora, la fecha, y no fue así. Si hubiera sido en el Antiguo Testamento, este hombre tenía que morir.
El profeta, cuando profetizaba en el nombre de Dios y no pasaba, tenía que morir. Entonces el profeta tenía ciertas características, pero el punto por el cual te digo esto este día es que en esta parte de la Escritura no es un profeta el que está anunciando la segunda venida de Jesucristo. No es alguien que mandó nuestro Dios, sino el mismo Señor de los profetas estaba anunciando esta profecía. Increíble, ¿no? El mismo Curios, el Señor, el Rabí, el Maestro, estaba hablando de esta profecía. Entonces, mis hermanos, si a un profeta se le hacía caso en el Antiguo Testamento, porque muchos no le hacían caso, es más, los apedrearon, tenemos que hacerle más caso a nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy muchos no le hacen caso, ni en el primer siglo. Pero si Jesucristo dijo esto de su segunda venida, mis hermanos, tiene que pasar. Esto nos lleva a nuestro primer punto número 1 de esta tarde ya. Cuando Jesús habla, se cumplirá. No lo dudes. Cuando Jesús habla, se cumplirá. No lo dudes. Ni una jota, ni una tilde va a pasar de esta palabra. Se tiene que cumplir. Entonces, es necesario mencionar que esta parte de la Escritura es el mismo Señor Jesucristo que está hablando. Versículos 20 al 25 dice la palabra: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí. Porque aquí, escuche bien lo que dice la palabra, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearán ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo ahí, no vayas ni lo sigáis. Porque como el relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Primero, mis hermanos, muchas veces nosotros como seres humanos, porque somos curiosos, no nos gusta seguir un orden, no nos gusta seguir los tiempos, nos queremos adelantar a los tiempos, nos queremos adelantar a las cosas. A veces tiene que haber una primera parte y nosotros ya estamos interesados en la segunda o en la tercera parte. Y nos puede pasar en diferentes cosas, nos puede llegar a pasar hasta en una que va por serie, que va por capítulos, y a veces dicen, esa es la parte 3, tienes que ver la parte 1 y 2. Y a veces somos tan curiosos que no, tú pónmela, ahí me vas explicando. Espérate. Hay que ver la 1, la 2 y la 3 para entender de una manera perfecta, excelente. Pues es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, y especialmente con los fariseos. Déjenme explico. Es que cuando los fariseos preguntan al maestro de Nazaret, al rabí, a nuestro Señor Jesucristo, muchas veces lo hacían para tentarlo o para saber, a ver si él conocía, ¿verdad? Pero en esta ocasión se querían adelantar a los tiempos los fariseos. Cuando le preguntan del reino de Dios, se querían adelantar a la segunda parte. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice primero, en el versículo, pero primero, antes que hablemos de la segunda venida del reino de Dios, primero, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¡Qué tremendo! Qué triste que mucha humanidad vive el día de hoy así, de esa manera, cegado espiritualmente. No puede discernir los tiempos de Dios. Hay tantas sectas, tantas religiones, hasta la cienciología. Hay tantas cosas que el ser humano puede seguir, que muchos hasta un árbol hacen su Dios y lo adoran y todo. O sea, pero que no se den cuenta cuál es el verdadero reino de Dios. Pero lo más triste es que muchos estén llenos de conocimiento y no puedan discernir el reino de Dios. Eso es increíble. Porque los fariseos no eran cualquier persona, ¿eh? Los fariseos eran instruidos en la palabra de Dios. Y que estén preguntando por la segunda parte y no se hayan dado cuenta que el reino de Dios, como les dice Jesucristo en el versículo número 21, el rey, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Qué increíble. Que no nos pase eso como iglesia, que no sepamos discernir los tiempos. Que nos cuenten religiones de humanos y vayamos a caer en sus trampas. Los fariseos, un pueblo instruido, no supo discernir los tiempos
que le dicen, hey, la venida del reino de Dios, helo aquí, helo allá, el reino de Dios ya está entre ustedes. Wow. Es por eso que en el versículo 25 dice, pero primero es necesario, o sea, vayamos con lo primero, queridos, antes de ir con la segunda parte. Así nosotros tenemos que ir siguiendo los pasos de la palabra de Dios antes de venir lo otro. Entonces, ¿a qué se estaban refiriendo los fariseos? A la segunda venida de Jesucristo. Pero Jesucristo los aterriza y dice, primero lo primero, el reino de Dios ya se ha inaugurado entre ustedes. Es que, hermanos, en el momento que Jesucristo se encarnó en la ciudad de David, que es Belén, el reino de Dios llegó a la tierra. Ya les iba a decir corazones, como le hablo a mi esposa y a mis hijas, pero pues corazones, el reino de Dios llegó a la tierra. Amén, gloria. Cuando ese bebé que era Dios, llegó a la tierra. Es más, el cuarto evangelio de Juan habla del reino de Dios, de la deidad de Jesucristo, que el mismo Dios se encarnó. Madre mía, y los fariseos no lograban entender. ¿Y el reino? El reino de Dios, está aquí entre ustedes. Soy yo, el rey. Juan les tiene que abrir los ojos y decirles el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ustedes buscando la razón de la existencia, el reino llegó a través de Jesucristo. El creador de todo estuvo entre nosotros. Es por eso que dice Juan, y vimos su gloria. Pastor, ¿y el reino de Dios sigue entre vosotros? Claro que sí. El reino de Dios, en el momento que Jesucristo llega a la tierra, empieza en este planeta, valga la redundancia, y sigue entre nosotros, porque parte del reino de Dios reina en tu vida, en tu corazón. El Espíritu Santo. No es algo carnal, es algo espiritual del reino de Dios. Y es que estas cosas se disciernen espiritualmente. Es que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros somos parte del reino de Dios. Somos su nación, linaje santo, real sacerdocio. El reino de Dios, tremendo, ¿no? La escritura. El reino de Dios está entre ustedes, le dice a los fariseos. Y no has podido discernirlo. Que no nos pase así, iglesia de Cristo. Empapémonos de la palabra de Dios. Entonces, por consiguiente, Jesucristo le dice primero lo primero. O sea, vamos con la primera parte. Si me hablas de la segunda venida de mi reino, pero primero les voy a explicar lo primero. O sea, el reino de Dios está entre vosotros. Y es necesario, dice el versículo 25, les deja saber, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. No estén esperando la segunda parte. Antes de que venga con espada, primero tengo que ser desechado por ustedes. ¡Wow! Fariseos, ¿no habían leído al profeta Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Primero lo primero, es necesario que padezca mucho. El profeta Isaías lo profetizó bien. Vendrá como un cordero y va a ser llevado al matadero, mudo, no se defendió, golpeado y vituperiado. Pero ¿saben qué decía Isaías? Por su llaga seremos sanados. ¡Wow! Primero lo primero, tiene que padecer. El reino de Dios vino a sanar nuestro pecado. Por su llaga fuimos sanados. Una teología de la sanidad, no sé cómo le llaman, cuando mencionan este versículo bíblico dicen, es que ya no existe enfermedad física el día de hoy, porque ya fuimos sanados por su llaga. No se está refiriendo a la enfermedad física, se está refiriendo a la enfermedad que ni con pastillas ni con nada podíamos curar, ni con quimioterapias, no había fórmula, solamente la sangre del Cordero de Dios podía sanar esa llaga del pecado. Para la presión arterial, ahí está Pepto-Bismol. Oh, no es por la presión.
ya me estoy equivocando. Para el malestar, eso, ahí está, con la presión arterial hay otras pastillitas que nos ayudan a sentirnos mejor. Era la llaga del pecado, mi hermano. La llaga que nadie podía sanar. La llaga que el apóstol Pablo, aún en Cristo, él se daba cuenta y decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por Jesucristo. Primero, lo primero, le dice a los fariseos, es necesario que sea desechado para morir por tu pecado y tus pecados. Y mi pecado. Impresionante, ¿no? Una teología de la sanidad dice, no, es que ya no hay enfermedad física, por su llaga fuimos sanados. Espérate, compadre, no esté como los fariseos, o sea, está hablando de la sanidad del pecado. Yo recuerdo mi primer pastorado por allá, por Berlín, no sé qué, aquí cerca, y había una hermana que ella alababa a Dios, y a mí me tocaba dar la escuela dominical, y luego me decía, pastor, pero esto, pastor, lo otro. Y ella tenía este mito, ¿verdad? Porque esto es un mito, no es una realidad. Pastor, es que ya no existe enfermedad física. No, por su llaga fuimos sanados. Ya no hay. Y si me duele la cabeza, es falta de fe, decía la hermana. Llegó el día que la hermana se le subió la presión arterial, cuenta la historia de 200, 250, y le hablaba al pastor, pastor, me muero la presión arterial. Yo le dije al pastor, pues dígale que ya por la llaga fuimos sanados, ¿de qué se preocupa? No, es que no se trata de la enfermedad física, era la enfermedad, la miseria del pecado. Y lo primero, dice el Señor, es necesario que padezca mucho y sea desechado. Qué tremenda esta parte, por esta generación. O sea, a la generación que vino, lo echó fuera. Por ustedes voy a ser desechado. Pero era necesario. Pero la pregunta que querían hacer los fariseos en el versículo, preguntando por los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Es la segunda parte, mis hermanos, que no ha acontecido. Conforme al linaje, según la carne, la genealogía, el Cristo debería de venir de la casa del rey David. Por su sangre, en su humanidad del Cristo, debería de correr la sangre del rey David, pues el rey que se va a sentar sobre el trono del rey David, porque Dios le prometió a David, esto se llama en el Antiguo Testamento el pacto davídico. Dios le prometió a David, no faltará rey sobre tu trono, varón sobre su trono. Y el último que va a cumplir eso es el Señor Jesucristo, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. La Biblia es clara, nos complicamos cuando queremos ser más sabios que Dios. Entonces, sí hay una segunda venida, la segunda que dicen, ¿cuándo va a venir? Pero los fariseos querían saltar la primera venida de Jesucristo. Y Jesucristo dice, si me estás preguntando, ¿cuándo me vengo a sentar sobre el trono de David mi padre? Porque Jesucristo, conforme a la carne, era de la descendencia de David. Por eso encontramos en los textos bíblicos que le gritaban, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Qué bendición tuvo ese hombre, que al creador de los cielos y la tierra le gritaban hijo de David? Entonces lo que estaban preguntando los fariseos, se querían saltar la primera parte de la película, estaban preguntando sobre la segunda venida de Jesucristo. Mis hermanos, y eso va a pasar. Jesucristo aquí nos va a explicar que sí hay una segunda venida. Él va a venir, mis hermanos, y ya no va a venir como el bebé en la ciudad de Belén, en una humanidad dependiendo de José y María, en todo. Ya no más, había un precio que pagar. Qué misericordia, por eso cantamos, tu fidel, su fidelidad es grande. Tenías que pagar lo tuyo y Él vino, se encarnó. Pero la segunda vez que Él venga, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que vendrá en caballo blanco. Es lo que querían los judíos. A veces nos queremos saltar una parte, dos partes, a veces por ignorancia desconocemos que hay una primera parte, a veces porque nos conviene, qué sé yo. Pero en esta ocasión a los judíos claro que les convenía que se saltara tal vez la primera parte, no miraban su miseria espiritual. ¿Por qué les convenía? Porque estaban en yugo de esclavitud bajo el imperio romano.
Y cuando Jesucristo venga, viene a liberar a su pueblo Israel. Aquella Unión Europea que se levanta con un poder de Roma. Entonces dicen, ya, la segunda venida nos viene a librar del yugo de esclavitud de Roma. Es que la segunda vez así viene Jesucristo, hermanos. Ya no viene como cordero, viene como el león de la tribu de Judá. Dice la palabra de Dios que viene en caballo blanco y que en su muslo dice el verdadero. Ese es nuestro Dios. ¿Y sabe quién viene con él? Su santa iglesia. Yo platicaba con Jessica, dijo, la santa iglesia viene con el Señor Jesucristo. ¿Y sabe a qué venimos? A defender a Israel. El día de hoy el mandato de Jesucristo fue que seamos mansos y humildes. Pero cuando vengamos a defender la nación de Israel, ya obedece lo que diga el Curios. Venimos a defender a Israel. Y dice Jessica, y mi amor, nosotros venimos. No, las mujeres se quedan. No, ¿cómo me? Nosotros venimos también a luchar. No, mi amor, ustedes se quedan a preparar la comida. No lo sé, hermanos. Pero hago repelar a mi esposa porque, no, yo quiero venir contigo. Le digo, no, allá ya no vamos a estar en casamiento, mi amor. Pero ahí viene la iglesia. La segunda venida venimos con el león de Judá. Ya no el cordero inmolado que llevaron a esa cruz. Venimos a defender a su pueblo Israel. Por eso Dios dio una promesa a Abraham: el que te bendiga, lo bendeciré; el que te maldiga, lo maldeciré. Y la gente no sabe, no sabe, o es soberbia, quiere ir en contra de Dios. Vendrá, y Él vendrá en un caballo blanco. Punto número 2 de esta tarde. Los tiempos, escuche bien el punto número 2. Los tiempos que son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos en nuestras vidas. No nos saltemos una parte, no te la saltes, por favor, te va a ir mal. Si tú te saltas un tiempo de Dios en tu vida, te va a ir mal. Los tiempos de Dios son perfectos en nuestras vidas. Imagínate qué hubiera sido de nosotros si Jesucristo le hace caso a la multitud y se salta la etapa 1. No hubiéramos sido sanados de nuestro pecado. Qué bonito se siente que cuando la riegas y llegamos y nos hincamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes por qué? Porque Él sufrió, fue vituperiado por nuestro pecado. Descansemos en la gracia, en el pago total de nuestros pecados. Pero ¿sabe por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos en nuestras vidas. Qué bueno que no le hizo caso a su pueblo, que le dijeron, no, ya ahora no, pásate la primera parte. Iba a ser muy doloroso, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. La ira de Dios puesta sobre Jesucristo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y yo agradezco profundamente a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que todo lo hace en su tiempo, porque son perfectos. En el tiempo, dice la carta a la iglesia de Galicia, nació el Cristo. Vino a sanar mi inmundicia, mi pecado. Gracias a Él. Versículo número 26 dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y 27, comían, bebían, se casaban y se dan en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Está hablando el Señor Jesucristo, ya entra la segunda venida. Ok, ¿quieren saber? Sí, ¿quieren saber? Sí, les va a empezar a contar. Pero antes de entrar a estos textos, el 24 nos deja saber cómo será la venida del Señor. Ya han transcurrido muchos años. Ya me di cuenta que llegué a mis años 50, son muchos. Y cuando yo llegué, un joven me dijo, wow, le digo, ¿son muchos? Me dijo, sí, son muchos. Sí, son 53 ahora. Pero hace 30 años, más de 30 años atrás, yo todavía tengo en mi mente una foto, una panorámica, una escena que yo miraba en una de las metropolitanas más grandes del mundo, en una metrópoli de las más grandes del mundo. Y esto es la Ciudad de México y el Estado de México, que están juntos. Es una metrópoli de las más grandes del mundo. Es una imagen excelsa, tremenda, los que han tenido la oportunidad de ver la Ciudad de México desde un lugar más alto y ver cómo queda la Ciudad de México, esa ciudad con millones y millones de habitantes. Es grandísima.
Para que se dé una idea la dimensión de esta ciudad y de este estado juntos, el día de hoy está llegando casi a una población de 30 millones de habitantes. Para que puedas ver la dimensión, el país de Uruguay con trabajos llega a 4 millones de habitantes. Todo el país. Uruguay. Yo pensé que 6, pero me metí a investigar y dije, oh no, pues 3 millones. Y digo, wow. Hace años, hace como 40 años atrás, yo escuchaba a un predicador que vivía en la Ciudad de México, Distrito Federal, que antes era eso, pero ya el DF ya no. Dice, aquí vivimos en una metrópoli de más de 20 millones de habitantes. Y eso hace, entonces el día de hoy, claro que sobrepasa esa cifra, yo creo llegando a los 30 millones. Le estoy describiendo para que usted vea la magnitud de esa ciudad. Nomás el centro de la República Mexicana contiene casi 30 millones de habitantes. Yo no vivía ahí, yo vivía en provincia, como a hora y media de la ciudad y el Estado de México. Pero su servidor tenía un negocio que iba todos los fines de semana a agarrar mercancía a la ciudad, al Estado de México. Y me retiraba de esa ciudad en la tardecita y salía en autobús. Los primeros años tomaba una autopista que se llama La Pera, pero cuando uno empieza a salir de la Ciudad de México, como que uno empieza a subir y la Ciudad de México queda allá. Y yo agarraba y miraba por la ventana en ese autobús alto y miraba toda la ciudad, las luces. Empezaba a oscurecer, una ciudad grandísima. Y yo miraba y dice, wow, madre mía. Una foto hermosa que todavía guardo en mi mente. Pero cuando en esa ciudad llovía, hermanos, aquí en el valle llueve. Cuando yo llegué a California, en California casi no llueve mucho. Aquí en el valle llueve y llueve con truenos. Pero en la Ciudad de México, mis hermanos, no llueve. Uno piensa que caen diluvios, pero uno recuerda el pacto de Dios. Es una ciudad. Si usted ha visto en las noticias, muchas veces llueve con ganas, como que el cielo se desborda. Y no solamente eso, es que la Ciudad de México, el Estado de México, está sentada sobre lo que fue la Gran Tenochtitlán, que era un lago grandísimo. Es por eso que la ciudad se va hundiendo. Está en el agua. Los aztecas se movían en cayucos, en lanchitas. Y uno cayucos, lanchas, barquitos, ¿no? Se movían en eso. Entonces, esa ciudad está sentada ahí. Pero cuando yo salía de esa ciudad oscureciendo y empezaba a llover, y yo en esos autobuses decía, Señor, gracias que alcanzaste. Mis hermanos, ¿por qué les cuento eso? Había unos truenos que yo sentía que le llegaban al autobús. Unos relámpagos, como describe el Señor Jesucristo, que cruzan la ciudad. Yo miraba solo, ya se murió la ciudad. Que parecía que atravesaba de norte a sur el relámpago. O de oeste a este. Yo miraba, wow, decía, wow. Pues fíjese cuando yo estaba leyendo la Escritura, cómo describe el Señor Jesucristo su segunda venida. Como se miraban esos, imagínense toda la multitud, miraba. Y yo decía, bendito sea el Señor que esa ciudad tiene unos pararrayos y no los consumía. Pues dice la palabra de Dios en el 24, porque como el relámpago que al fulgurear, o sea, se alumbra, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. La segunda venida, mis hermanos, todo ojo le verá. Vendrá resplandeciente como ese rayo que... ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto solamente lo puede hacer el Dios que adoramos. El Todopoderoso. El Grande de Israel. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Rafa. Por eso muchos lo llegaron a conocer de diferentes nombres, porque han visto su gloria. Pero imagínense la segunda venida en caballo blanco. Y dice la palabra que sus santos, ¿quiénes son sus santos? La iglesia de Cristo, redimidos por su sangre, vamos a venir. Así será su segunda venida. ¡Wow! Aquellos que se quieren ir contra Israel, los que se sienten poderosos de la tierra, verán su gloria. Todo ojo le verá. Dice el Señor Jesucristo, así como el relámpago que alumbra, que resplandece, así será la venida
del Hijo de Dios. Es increíble lo que hace nuestro Señor Jesucristo y solamente lo puede hacer en su segunda venida. Pero para que podamos entender de una mejor manera cómo va a ser la segunda venida, aquí no estamos en el rapto, mis hermanos, la iglesia ya se fue. Esto es la segunda venida de Jesucristo. Va a poner dos ejemplos para que nos quede bien claro. La segunda venida va a ser primeramente como fue en los días de Noé. Y para que nos caiga mejor el 20 y nos demos cuenta cómo va a estar la humanidad, como los días de Lot. Es increíble el Señor. Yo no había revisado mi texto bíblico. Yo conozco la Biblia, pero no conozco de letra en letra, enunciado en enunciado. Yo sabía que Jesucristo había mencionado los días de Noé, pero mi mente no recordaba que había mencionado también los días de Lot. Pero aunque no recordaba, yo decía, ha habido 2 veces donde se derramó la ira de Dios, los días de Noé y los días de Lot. Pues el Señor Jesucristo dice, así será la segunda venida. ¡Wow! Tremendo. En primer lugar empieza a describir los días de Noé. Pero antes de entrar a los días de Noé, vamos a nuestro tercer punto de esta tarde. Tercer punto, ¿a qué se refiere al decir como un relámpago los días de Noé, los días de Lot? Se refiere que su segunda venida será sorprendente y en sorpresa. Como todos los eventos escatológicos, aquí en la tierra se refiere, por eso nadie le puede decir, ay, en tal fecha, que no los engañen. Tengan cuidado con eso. Se refiere que su segunda venida será sorprendente y en sorpresa, así como estaban en los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Pues estaban, dice la palabra de Dios, que estaban casándose, se estaban comiendo, haciendo negocios, iban y venían. Entonces dice el Señor Jesucristo, así va a ser. Va a pasar el rato, la iglesia se va, surge este ser humano, este hombre tan poderoso llamado el anticristo, que pone paz y seguridad. Cuando oigan paz y seguridad. O sea, y la gente va a pensar que la vida sigue igual. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Unos que se casan, otros se No, mejor no. O sea, van a pensar que la vida sigue igual. Como los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba. Sigue igual. No hay nada nuevo. Así de sorprendente va a ser la segunda venida. El ser humano dormido en sus laureles, sin darle la gloria y la honra a Dios. Más bien dándole honra a lo creado que al Creador. Gozándose en su pecado. No en el pecado, en la práctica del pecado. Así eran los días de Noé. ¿Se acuerdan que les prediqué eso? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5, que todo designio del pensamiento del ser humano era de continuo a la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¡Wow! ¿Cómo está el corazón de la iglesia? No debemos de vivir así, ¿verdad? Dice, hasta la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió, le dolió en su corazón. A eso se refiere. Así como tú como padre, cuando tienes 3, 4 hijos y trataste de crearlos lo mejor posible y ves que te salieron no malos, malísimos, ¿cómo se siente nuestro ser? He arado en el mar, ¿no? Así Dios que nos ha amado tanto y se asomó a la tierra y dijo, ¡wow! Me arrepiento, le dolió el corazón. Y aprendimos que los días de Noé, en el capítulo 6, versículo 11 y 12, Dios utilizó 3 veces el verbo corrupto para describir la maldad de los seres humanos. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Corrompida, corrompido, violencia. Así eran los días de Noé. La gente seguía igual, casándose y todo, pero una práctica de pecado tremenda. Esos eran los días de Noé. Y el Señor Jesucristo dice, la segunda venida va a ser así. Mis hermanos, la palabra corrupto se los definí hace casi un mes. Corromper. El diccionario de la Real Academia Española lo define de esta manera:
alterar. Corromper significa alterar o trastocar la forma de algo. Mis hermanos, el pecado no es lo que altera a Dios. No altera su carácter justo que va a traer un juicio. El pecado no, porque la solución al pecado fue Jesucristo. ¿Sí, pastor? Claro que sí. Claro que sí. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la vida es en Cristo Jesús. O sea, la solución al pecado fue Jesucristo. La solución que no es a la práctica del pecado. Querer tomar a Dios como que si no fuera nuestro Señor, fuera nuestro esclavo y decirle, te sometes a mi práctica de pecado. Cuidado, porque es donde viene la ira santa de Dios. Es lo que nos está mostrando, que todo el pensamiento del corazón del ser humano era al mal, a la práctica del pecado. ¿Se dan cuenta? Se había corrompido en sobremanera. Entonces, como la humanidad se había corrompido, alteró el carácter justo de Dios. Él sigue siendo santo, no cambia, pero como es santo, tiene que traer un juicio sobre la práctica del pecado. Y aprendimos que en los días de Noé llegó el juicio y se derramó su ira santa, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que las compuertas de los cielos fueron abiertas y cayó agua tanto de arriba y salió también de la tierra. Y cuenta la palabra de Dios que todo ser vivo murió, excepto Noé y su familia. Esos eran los días de Noé. La pregunta que nos debemos de hacer como iglesia, nosotros viendo la humanidad, viendo la tierra, viendo el planeta, viendo el otro hemisferio del planeta, ver Europa, las noticias, ¿cómo se está comportando la humanidad? ¿Está pecando o ya está en una práctica del pecado? Porque si es así, si como los días de Noé, la iglesia ya se tiene que ir en cualquier momento. Pongamos atención. El que tenga oídos para oír, que oiga. La vida pensaban que seguía igual, pero no, llegó la ira de Dios. La raza humana fue destruida. Punto número 4. Punto número 4. En el versículo 28 va a mencionar un asimismo. Punto número 4. Este asimismo nos debe llamar la atención a vivir en santidad. Este asimismo nos debe llamar a vivir en santidad. Porque el versículo 28-33 dice la palabra de Dios. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Ahora vamos con los días de Lot. Ya vimos cómo estaban los días de Noé. Ahora vamos con los días de Lot. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo y fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Este sí mismo, que es el punto número 4, me llama mucho la atención. Tiene 3 connotaciones. Cuando el Señor Jesucristo habla de los días de Noé, y ahora entra a los días de Lot y dice así mismo, lo que nos está diciendo, les va a agarrar que la vida sigue igual. Como estaban en los días de Noé, no, pues la vida sigue igual. Es que la humanidad no aprendemos nosotros muchas veces. Y pensamos muchas veces que la ira de Dios no va a venir. Así mismo dice, como los días de Noé estaban en los días de Lot. La vida sigue igual. Sí, pues como bebo, me caso, se mueren, ¿no? Segundo, así mismo me llama la atención en que va a llegar la ira de Dios. Dice así mismo, porque en ese así mismo está hablando de los días de Noé, llegó la ira de Dios. En ese así mismo, en los días de Lot, llegó la ira de Dios. Pero lo que más nos debe llamar la atención de así mismo es que nos está diciendo que nosotros somos similares.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los días de Noé. Este asimismo nos está diciendo, hermanos, es donde tenemos que poner atención, que estamos nosotros también de la misma manera. Reflexionemos, iglesia de Cristo. Este asimismo no debería ser para nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Los fariseos eran el pueblo de Dios. Para que nos demos cuenta de este asimismo, deje ponerle un ejemplo rapidísimo. ¿Usted recuerda aquel grupo tan famoso de los 70, 80, 90 que tenían tantas canciones románticas que yo estoy seguro que muchos de ustedes cantaron? Otra Navidad sin ti. Algo así va, no recuerdo. Nadie levante la mano, yo sé que muchos se la saben y quieren cantarla. Otra Navidad, y ahí se ponían. Eran los Bukis, hermanos. ¿Verdad? ¿Quién no escuchó a los Bukis? Unos lloraban con los Bukis. Eso éramos antes, ¿eh? Otra Navidad sin ti. ¿Cómo iba? No. Se me fue. Se llamaban los Bukis, pero después el grupo se deshizo y después aparecen los mismos. Es que somos los mismos. Sí. Jesucristo dice, así mismo. Wow, Señor. Quien va a desatar la ira santa de Dios es asimismo la raza humana. Oh, wow. Los perritos no, los perros no pecan. Los gatos tampoco. De la creación de Dios nosotros somos su corona y fuimos creados a su imagen y semejanza. Nosotros muchas veces pecamos con alevosía y ventaja. Sabemos que es pecado y vamos y nos metemos ahí. La humanidad sabe lo que es éticamente bueno, lo que es moralmente bueno y hacen todo lo contrario. Así mismo, dice, como en los días de Noé, se fueron a meter al mismo lugar. ¡Ay, qué tremendo! El escudriñar la Escritura, ¿no? Y el Espíritu Santo que nos ilumine, ¿no? Cuando yo empiezo a leer, digo, yo estoy cortado de la misma manera, así mismo, de la misma tijera. La misma tela con la misma tijera. Pero ¿saben qué? Ustedes y yo, redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Antes éramos hijos de ira, dice la carta a la iglesia de Éfeso, pero ya no como los demás. Bendito sea nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, porque así mismo dice la Escritura. Nosotros ya no, listos. Son aquellos que están sin el temor de Dios. En los días de Noé, en los días de... Así mismo, el día de hoy, ¿cómo está la humanidad? Por eso el punto número 4, asimismo nos debe llamar la atención. ¿A qué, pastor? Este punto número 4, asimismo nos debe llamar la atención. ¿A qué, pastor? A vivir en santidad. Si en verdad eres la sal de la tierra, la luz del mundo, no te debes de comportar como los mismos del día de Noé y los días de Lot. Y ahorita te voy a decir los días de Lot, Hay una diferencia entre los días de Noé y los días de Lot. En los días de Noé los llaman corruptos, corrompidos, pero en los días de Lot nos van a describir lo que estaban haciendo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo eran los días de Lot? La Escritura nos detalla específicamente la práctica del pecado que tenía esta gente, Oh, wow. Lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. La palabra de Dios nos va a dar luz y veracidad a cómo se estaban viviendo los días de Lot. Y hay algo que me llama la atención, que nos va a detallar el tipo de pecado. Segundo, cómo fue destruido la humanidad en esos días en Sodoma y Gomorra. De una manera muy diferente, hermanos, en Cristo, Porque los días de Noé les cayó primero, les refrescó la mente a ver si pedían perdón a los cielos, al Dios de los cielos. Les cayó agua. Pero en los días de Lot, ¿sabe qué le cayó, hermano? Fuego y azufre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque el eterno castigo del ser humano, del que no decidió escuchar de Cristo, aquel que blasfemó contra el Espíritu Santo y lo rechazó, va a ser en un lugar llamado infierno. Y cuidado, porque una secta diabólica fundada por Joseph Russell hace como 140 años, no muchos años atrás, leyendo la Biblia este hombre, y cuando llegaba a la palabra infierno en el texto bíblico, porque no lo decimos nosotros como pastores, sino lo dice aquí la Biblia, cuando este hombre, Russell, que fundó
esta secta empezaba a leer infierno, le daba un miedo, cuenta la historia, que es infierno, no, Dios no puede ser tan malo para mandar al infierno. No, es que Dios no te va a mandar, te vas a ir tú solo por rechazar al Espíritu Santo. Y leía infierno, que ahí será el llorar, el crujir de dientes, infierno, donde el gusano nunca muere, infierno. Decidió hacer las buenas nuevas sin infierno. Ah, mira qué maravilloso. Sacó un nuevo texto bíblico, las buenas nuevas pero sin infierno. Y esa secta se llama Testigos de Jehová. Su fundador estuvo en la cárcel por andarles vendiendo trigos de oro o algo así. Lea la historia. Y el que conoce la historia no sigue los pasos de los ciegos. Nuestra fe viene desde el Dios de Abraham. Amén. Nuestra fe viene desde el Dios de Abraham, de Juan el Bautista, Jesucristo. Ahí viene nuestra fe. Nosotros no cambiamos cosas. ¿Quién es el ser humano para quitarle o ponerle a la palabra? Pues también dice el libro de Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento que será quitado del libro de la vida. ¿Quién soy yo para venir a cambiar como cambiaron también los mormones? Su nuevo profeta Joseph. Cuidado. Pero lo increíble es que esta gente chambea tanto por su fe. Los testigos de Jehová porque piensan que van a entrar en los 144,000 sellados. Eso es para el pueblo de Israel, 12,000 por cada tribu de los hijos de Jacob. Madre mía, o sea. Digo, wow, o sea, pero son tantos que ahí andan. Hermano, es para la tribu de Israel. ¿Tú perteneces a la tribu de Dan, de Rubén o qué? Nosotros somos la iglesia, ellos son el pueblo de Dios. Y piensan y andan predicando que no hay infierno. Si a Sodoma y Gomorra Dios no se lo perdonó, dice el texto bíblico que llovió fuego del cielo y azufre. Iglesia, despertemos. Así ha de haber sido su pecado, ¿no? Yo cuando veo los textos y analizo la escritura, porque Dios es Dios y Él es bueno en gran manera y Él es santo y todo lo que hace es perfecto. Porque a veces nosotros vemos con el corazón, ¿no? Él es Dios. Y yo veo el texto y digo, wow, de acuerdo a lo que estaba pasando es como la ira santa de Dios se desató. Entonces, si usted puede decir, pastor, ¿y qué pasaba en los días de Lot? Que en los días de Noé es con lluvia, en los días de Lot dice la palabra que fuego y azufre. Y del Señor Jesucristo se lo recuerda a estas dos generaciones. Pues dos cosas rápidamente. La vida seguía igual como los días de Noé, la vida seguía igual como los días de Lot, la vida sigue igual antes de que venga el rapto por su iglesia, la vida va a seguir igual en su segunda venida porque se van a casar, van a empezar a vender, a administrar. La iglesia se fue y se levanta el anticristo con una paz falsa, con una seguridad falsa, como le dice a la iglesia de Tesalónica, y los días van a seguir igual. Listos, iglesia. Nosotros estemos atentos, ¿no? Los días siguen igual, pero en cualquier momento viene por mí mi Señor. Entonces, segundo, el tipo de pecado que estaban practicando. Pero antes de entrar al tipo, no del pecado, de la práctica del pecado. Antes de entrar a explicarles esto, que me llamó la atención cuando revisaba el texto bíblico, algo de los días de Noé y los días de Abraham, los días de Lot. Hermanos, que Dios es bueno. Ay, pastor, pero destruyó. Dios es bueno. Cuando tú decides seguir a Dios y tú decides amarle, Él te va a amar más. Cuando tú decides servirle, entregarle todo de tu vida, Él te va a dar más. Él no se queda con nada. Este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos. Cuando tú no solamente de labios le amas, sino tu corazón, tu espíritu está cerca de Él, Dios no se queda con nada, te va a amar más. No solamente a ti, a tu descendencia. Pueden fallar algunos de nuestra descendencia, es verdad. Lo vemos con Adán y Eva. Caín falló, pero falló a Abel, pero les dio otro hijo llamado Sem, si no mal recuerdo. Dios te va a guardar, porque Dios es bueno. Y eso yo lo vi en los días de Noé y en los días de Lot. Antes de que Dios trajera su juicio, platicó con un ser humano que él amaba. Alguien que era recto y todas sus generaciones perfectos.
antes que viniera el diluvio, fíjate, Dios llega y habla con Noé. Hey, Noé. Hey, ¿qué pasó, Dios? How are you? I'm fine. And you? Y empieza a platicar Dios con Noé. Mira, Noé, esto pasa. Pero como Noé amaba a Dios, pero Dios amaba más a Noé, le dijo, haz esto y mete a tu familia, tú y tu familia. Lo salvó, hermanos. Dios es bueno. Cuando nosotros miramos las cosas con una mente renovada por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de la magnitud del amor de Dios. En los días de Lot, Dios decide destruir la tierra por el pecado, Sodoma y Gomorra por el pecado. Pero ¿sabe quién estaba ahí? El sobrino del amigo de Dios, el sobrino el cual Dios amaba mucho, llamado Abraham, el padre de la fe. Y si usted vaya a su casa y lea el texto bíblico, antes de destruir Dios a Sodoma y Gomorra, llega y le dice a Abraham, hey Abraham, ¿cómo estás? Bien, Dios. Wow, mira, qué hermoso. Llega Dios, Abraham, ¿cómo estás? Bien. Abraham, yo he dicho de ti que te voy a hacer una gran familia, que será tan grande como la arena del mar, las estrellas. Entonces, ¿tú crees que yo te voy a encubrir algo? Fíjate. Y dice Abraham, oh, ok. ¿Tú crees que yo te encubriría algo? Le dice Dios a Abraham. Wow. ¿Cómo está nuestra relación, nuestra comunión con Dios? Así tan estrecha que podemos llegar y platicar y leer la Biblia, que el Espíritu Santo nos empieza a hablar, a iluminar. Y esto está pasando. Pues en los días de Lot, dice la palabra que Dios llegó y habló con Abraham. Si he dicho de ti que voy a hacer algo tan grande, ¿tú crees que yo te encubriría algo, Abraham? Sí, Abraham, no. Claro que no. ¿Qué comunión? Hay veces que hay parejas que no tienen ni esa comunión tan estrecha. Mi amor, cuéntame qué pasó. Ay, no, mi amor, esto es cosa de mujeres, así que duérmete ya. No, cuéntame. No hay esa comunión tan estrecha. Pero Dios le dice a Abraham, ¿tú crees que yo te voy a encubrir algo? Se hace que Abraham, no. Y le deja saber su plan de su juicio y la ira de Dios que se iba a desatar sobre Sodoma y Gomorra. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se queda así. Nosotros podemos ser muchas veces como Abraham, nos dejamos ir por el corazón. Dios, espérate. Abraham se quedó así cuando dice, voy a destruir Sodoma. Espérate, Dios. Y fíjate lo que hace Abraham. Señor, pero tú eres un Dios justo, le empieza a decir. Tú eres justo, Señor. Y si hubiera 50 en esas ciudades, Sodoma y Gomorra, ¿cómo los vas a destruir a todos? Por eso están esos 50 que son justos, Señor, que te aman. Y dice Dios, órale pues, Abraham, si hay 50 yo los perdono. Tremendo, ¿no? Te agarro la palabra, Abraham, porque eres mi amigo, porque has caminado conmigo. Si hay 50 yo los perdono. No había 50, hermanos. Y empieza Abraham y dice, oh, hijos, son canijos esos de Sodoma y Gomorra. No son como los del valle, son como los... No, mejor no decimos. Se agarra Abraham y dice, Señor, si hay 40, Señor. Tú eres justo, Señor. Si hubiera 40, bájele. Señor, dice Dios, fíjate lo bueno que es Dios. Ok, Abraham, si hay 40. Hermanos, no había 40. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? Pero Abraham insiste, Señor, ¿y si hubiera 30? Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros como padres con otro hijo? Papá, a la tercera, ya te dije. A la tercera Dios le dice a Abraham, ok, vámonos con 30, Abraham. No había 30, hermanos. Hay un momento que Abraham le dice a Dios, Dios, no te enojes conmigo. Pero 20. No encontraron 20 en Sodoma. Señor, pues 10. No hubo 10. ¿Tú te das cuenta cómo puede ser tu comunión con Dios? Que Dios puede llegar delante de ti y platicar. Yo sé que estamos bajo la nueva dispensación, tenemos la palabra, pero cuando estamos leyendo la palabra
Y aún tú puedes interceder con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y Dios le agarró la palabra a Abraham y dijo, si hay 50 Abraham, yo los perdono por esos 50 justos. Si hay 40, 30, 20, 10, no. Se acabó, dice Dios. No más oferta ni más demanda. Es lo que yo veo que Dios es bueno en gran manera. Aunque Dios no hubiera consultado con Abraham, Dios es bueno. Nunca nos dejemos llevar con el corazón. Ay, es que están muriendo. Ay, es que mato esto. Tranquilo, la paga del pecado es muerte cuando no se arrepienten. Y Dios da una oportunidad. 2, 3, 4. Ay, pero... Y Dios iba a desatar, después de hacer esto con Abraham y no encontraron 10 justos, Dios iba a desatar su ira santa sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, trayendo azufre y fuego. Es que el tipo de pecado que estaban llevando nos lo narra la palabra de Dios en Génesis. Dice la palabra de Dios que llegaron 2 varones a la puerta de la ciudad donde se hacían las transacciones administrativas de la ciudad, valga la redundancia. Dice que llegan 2 varones, eran 2 ángeles de Dios. Imagínense cómo estaban estos varones. Yo quiero imaginar. Cuando llegan estos varones, estos ángeles, seres celestiales, imagínense la gloria que destallaba de Dios estos 2 varones. ¡Wow! Tal vez uno estaba tan alto como el hermano Serna y otro como medianito como yo, así. Pero describe la palabra de Dios que eran 2 varones y llegan con Lot. Y Lot se da cuenta que son 2 ángeles y les dice, hey, los invita a su casa, quiero darles de comer. Y los ángeles dicen, no, aquí estamos bien, Lot. Quiero pensar que los ángeles ya miraban lo que podía pasar. Los ángeles conocían la ciudad, venían a destruirla. Pero sobre todo venían a salvar al sobrino de Abraham llamado Lot. Esa es la misericordia de Dios. Cuando tú decides seguir a Cristo, poner la mano al arado y no voltear atrás, tú puedes hasta bendecir a otros familiares. Los ángeles venían a destruir, pero venían a salvar a la familia del sobrino de Abraham llamado Lot. Él dice, entra a la ciudad, le dice Lot a los ángeles, entren a la ciudad los varones, estos varones, yo quiero imponentes, la gloria de Dios. Y los varones, como ya sabían, dicen, no querían entrar. Fíjese, ¿por qué no querían ir a la casa de Lot? Dice el texto bíblico que después de platicar con ellos, Lot los convence y llegan a su casa, comen. Y dice la palabra de Dios que cuando estos 2 ángeles del Señor, varones de Dios, se iban a retirar a descansar, a dormir, dice la palabra de Dios que llegaron todos los varones del pueblo, hermanos, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron a Lot, saca a esos varones para que los conozcamos. Y doy la referencia bíblica, Génesis capítulo 19, versículo 4 y 5. Y aquí voy a empezar a explicar el tipo de pecado, la práctica de pecado que había en Sodoma y Gomorra. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot. Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están? Sácalos para que los conozcamos. Este verbo conocer que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el original hebreo, traducido a la gramática española, no es el verbo que usted y yo conocemos de conocer. Hey, how are you? Nice to meet you, nice to see you. Hey, ¿cómo estás? Hasta el don de lengua se me sale, ¿verdad? No es el verbo conocer que nosotros conocemos, valga la redundancia, en la gramática española. Cuando, hey, qué mucho gusto, ¿cómo está? Ay, me cayó muy bien, fíjate, lo conocí o lo conozco más. No es el verbo conocer en hebreo que se tradujo a la gramática española. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, y este varón conoció a su mujer, y dice la palabra, y se consoló. Ese verbo conocer está hablando de una intimidad sexual, hermanos. Oh, sí, pastor, sí. Por eso dice, cuando conoció a su mujer se consoló, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se casan y se unen en ese santo matrimonio. Hasta el micrófono empezó a sonar. ¿Vamos bien? Y se unen en santo matrimonio y tienen esa intimidad. Se consoló porque es algo puro delante de Dios. Es algo bueno, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Eso es santo y puro. Y conoció y se consoló, dice la palabra de Dios.
Estoy hablando lo que dice la Biblia. Pues este verbo conocer es intimidad sexual. Y cuando los varones de Sodoma y Gomorra, tanto los jóvenes como los viejos llegaron, le dicen a Lot, saca a esos dos varones que queremos. ¿Qué estaban diciendo, hermanos? Queremos tener relaciones sexuales íntimas con ellos. ¡Qué perversión! Por eso cayó fuego y azufre del cielo. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice, no te echarás, así dice la palabra, no te echarás con varón. Cualquier varón de Dios, cualquier hombre que nació varoncito que Dios le dio, uno cuando lee esto le diría a Dios, Señor, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que no me...? Uno hasta se quiere ser tradicional y hacerle ay, Dios me libre, ¿no? No te echarás con varón, o sea, como Señor, por favor, o sea, ¿por qué nos pones esa advertencia? Si lo más hermoso que tú creaste en tu planeta es a la mujer. Y los varones, y tú dices, voltear a ver a otro varón, pues qué perversidad. Es que eso es abominación delante de Dios. Es perversión. Pero Dios cuando dijo, aunque nos sorprenda, a nosotros que somos varones, no te echarás, ¿qué pasó? Aunque nos sorprenda, Dios conocía el corazón del ser humano y sabía que muchos iban a amar esos caminos. Y ahí está el ejemplo de la práctica del pecado que tenía Sodoma y Gomorra. Lo trató de negociar, dijo, ahí están mis hijas, mis hijas, ¿para qué quieren esos varones? Se da cuenta la perversidad. Y decían los varones, no, nosotros queremos esos varones. ¿A dónde había llegado Sodoma y Gomorra? ¿A dónde había llegado? Porque los varones, desde que son varones y van creciendo, ven a una niña y dicen, ay, qué bonita niña. Eso es lo natural, lo hermoso. Y un niño empieza a ir a la primaria y la niña lo sonríe y el niño, ay, dice, ay. Y los hispanos son bien volados, ya le dicen al amigo, ay, se rió, quiere conmigo. No, es educada la niña, tranquilo, no seas volado. Pero eso es lo hermoso, lo natural, un hombre y una mujer. No se diga ya cuando crecemos en high school, oh no, si todas quieren conmigo, ya no. Las traigo locas, pero algo natural, ¿no? Lo hermoso de Dios, ¿no? Que cuando Dios ve solo al hombre, le hace la ayuda idónea, es la mujer, vaso frágil, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero Sodoma y Gomorra se había pervertido. Ellos no querían mujeres, querían a los varones para tener intimidad, para conocerlos. Dice el Señor Jesucristo, será como en los días de Noé y los días de Lot. Pues en los días de Noé había un pecado tremendo. En los días de Lot había un pecado tremendo y nos deja saber específicamente el pecado. Un pecado de homosexualismo, no sé cómo se le llame. Ahora mi pregunta, hermanos, es, ¿estamos como en los días de Noé y los días de Lot? ¿Cómo estamos? Porque el día de hoy los que defienden lo que no es natural y que han cambiado lo natural por lo que no es natural y Dios los entregó a sus propias concupiscencias, el día de hoy salen a desfilar, hermanos, y tienen un día, el orgullo. Yo amo a un hombre, yo amo a un hombre, y salen con su bandera. ¿Qué pasaría si no estuviera la gracia y la sangre de Jesucristo? ¿Lo que Sodoma y Gomorra? Ellos salen a defender su práctica, ya no es pecado, ellos salen a defender su práctica de pecado y dicen, y Dios se tiene que someter a nosotros y su iglesia. Cuidado, como los días del Lot. ¿Y la iglesia? ¿Sale así con su bandera de Jesucristo? Yo amo a Jesucristo. ¿Sales a tu trabajo y le dices, yo soy hijo de Dios, soy cristiano? ¿O nos escondemos? ¿O no les dejamos saber, mira, por el camino que tú estás yendo es pecado y te espera fuego? ¿O nos da pena? Porque a ellos no les da pena, Sinvergüenzas. Han perdido la vergüenza, o sea. O algo que Dios le llama aberración. El día de hoy se defiende y hay desfiles tan grandes. Hasta ciertas denominaciones de las iglesias han aceptado este pecado. Tengamos cuidado. Estamos como en los días de Noé, los días de Lot. Dice la palabra de Dios que la segunda venida del Hijo del Hombre va a ser de esa manera. Y tengan cuidado, dice la palabra de Dios, se van a casar, la vida va a seguir. Y dice, y el que esté arriba no regrese por sus bienes, no sigas en lo mismo. ¿A qué se refiere, mis queridos hermanos en Cristo?
que van a tener su última oportunidad, los que se queden. Es su última oportunidad y van a estar como la mujer de Lot, que Dios les dio una oportunidad a la familia de Lot. Y esta mujer todavía se detiene y voltea a ver Sodoma y Gomorra, añorando, qué sé yo, el pecado, sus negocios, sus casas, las tierras que tenía Lot, el ganado. Y dice la palabra de Dios que volteó a ver, ¿qué le pasó? Es una muerte tan inusual que dice la palabra de Dios que fue convertida en piedra. Tengamos cuidado. Aunque la iglesia viene con el Señor Jesucristo, los que se queden, ya no sigan empecinados en su negocio. El que esté en la azotea, no baje, dice el Señor. Es tu última oportunidad para unirte al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia de Cristo, con esto llegamos al final, voy terminando, punto número 5. Los que hemos decidido seguir a Cristo, no volvemos atrás. Los que hemos decidido seguir a Cristo, no volvemos atrás. Mas el día de que salió Lot y la mujer volteó, ¿qué? A ver atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Con esto termino, Iglesia de Cristo. La palabra corromper, nuevamente les dejo saber lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Significa alterar o trastocar la forma de algo. Y siempre recordemos, Iglesia de Cristo, nuestro pecado fue pagado por la sangre de Cristo. Y cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, no trastoca el juicio de Dios. Pastor, no, déjame explico. Es que Juan dice claramente en su primera carta de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero hijitos míos, como los conozco, y me conocen, para que no digan ustedes, ay pastor, no, y me conoce, pero si alguno de vosotros pecara, dice Juan, es que pues no hemos sido vacunados contra el pecado. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros pecara, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está la solución al pecado, mis hermanos. Es una realidad. Y yo como pastor te lo predico el día de hoy, sin temor a equivocarme. Ahí está la solución. La solución fue Cristo al pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús somos nueva criatura. Y ya en Cristo, si algo, hijitos míos, dice Juan, con ese amor, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen, pero te conozco, mosco. Ay, Juan. Pero si alguno de vosotros pecara, tenemos esa humanidad miserable de mí, San Pablo. Ahí está la solución al pecado. Ya en Cristo, hermanos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravilloso. 100% perdonado en la gracia de Dios. Y a veces yo le entrego mi miseria al Dios que me dio todo. 100% perdonado. Y a veces yo siendo miserable con la iglesia de Cristo. Ahí está la solución al pecado, hermano. Porque si confesamos ya en Cristo Jesús, esto no es para salvación, ya eres salvo. Porque si confesamos, si está la palabra confesar, una palabra doctrinal tan importante, estar de acuerdo con Dios, como lo hizo David. Contra ti he pecado. Mi maldad está delante de Dios. Estaba confesando, estoy de acuerdo que he pecado contra ti. Pero fíjense, aquí está la solución al pecado. Si confesamos nuestro pecado ya en Cristo, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Qué hermosa doctrina en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que desata el carácter justo de Dios?
no es el pecado de su iglesia que nos humillamos y llegamos, porque un corazón contrito, humillado, jamás despreciará a Dios, jamás. Lo que desata el juicio de Dios es la práctica del pecado, desechar al Hijo, desecharlo y decidir practicar el pecado, decirle a Dios: tú eres nuestro esclavo y nosotros somos tu amo. Tú te sometes a nosotros porque a mí me encanta esto. Y yo salgo a marchar y defendiendo mi práctica de pecado en la humanidad. Eso desata la ira de Dios. Esta semana miraba a un hijo de pastor, apologético él, y deja saber sobre las cosas que están pasando en el mundo. Muy saludable, con mucho cuidado para que no le cancelen su canal en YouTube, con mucha prudencia. Pero lo que vi esta semana, yo quedé devastado y sorprendido. Hermanos, y está pasando, no sé si ya estamos como los días de nuevo, o los hemos sobrepasado. Y muchas de estas noticias yo se lo he dejado saber, pero esta semana que yo vi ese documental, quedé devastado, mi hermano. Es que cambiaron lo natural porque lo que no es natural, y Dios los entregó a sus propias concupiscencias, dice, los entregó. En Canadá, este país de primer mundo, este país desarrollado, y muchas veces con el desarrollo, con la magnitud de prosperidad material, viene la práctica del pecado. Tengamos cuidado con nuestras familias. A veces cuando tenemos necesidad buscamos a Dios, somos fieles a Dios, somos honestos, y cuando viene una abundancia como que, Señor, sí, ahí te tengo de amuleto, Pues muchas naciones están haciendo esto. En Canadá, en la ciudad de Quebec, dos varones, hermanos, tres varones que viven juntos. Qué aberración. Esto ya es deplorante para la sociedad, y que Dios haga su juicio, ¿verdad? Que si no se arrepienten. Pero está bien, ellos ya saben, son tres varones que han decidido vivir juntos, pues hay que les vaya como les vaya. Pero lo más triste es que ellos pudieron, y la ley les dio la facultad de adoptar una niña. El que tenga oídos para oír, que oiga a dónde ha llegado la humanidad. Estamos como los días de Noé, los días de Lot. Tres varones, y sale ahí el video adoptando a una niña. Esa niña, ¿qué tiene que ver? La sociedad, los gobernantes no han protegido a esos niños que Jesucristo expresó: dejar que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y explicaban que viven en no sé qué se le llama eso. Y el Estado les dio la autoridad de adoptar, y les dio la autoridad de darles un certificado de padres. Pero dicen, nomás pudieron poner 2 nombres, no 3. Pero ya hay una legisladora de Quebec, Canadá, que está luchando para que se haga justicia, y en el acta de la niña puedan aparecer los 3 padres. ¿Se imagina qué habrá? Ha perdido el ser humano el sentido común. Depravados. Que se arrepientan antes de que venga Dios o que mueran. Que se arrepientan. Esa debe ser la oración de la iglesia, que procedan al arrepentimiento. Pero si no, que Dios haga su voluntad. Hermanos, estamos como los días de Noé, los días de Lot. 3 varones. Qué sinvergüenzada, qué aberración. Y pastor, entonces nosotros, ¿cómo debemos de vivir como los días de Noé, los días de Lot? Nosotros debemos de vivir, es verdad, en lo bueno. Darnos en casamiento. Si hay jovencitos que se quieren casar, cásense. Busquen la dirección de Dios. Que sea Dios guiándote y bendiciendo. Que sea Dios quien escogió esa doncella o ese príncipe por ti, porque yo te aseguro que no te va a ir mal. Porque si no es así, después me cuentas. Cásense. Es bueno y agradable delante de Dios. Multiplíquense. Herencia de Jehová son los hijos. Es de lo más hermoso que hay en la vida. Que el día de hoy muchos jóvenes no se quieren casar por compromiso, no quieren tener hijos.
Vive así como los días de Noé. Cásate un hombre y una mujer que es hermoso. Y multiplícate, porque vas a ver la bendición que es cuando veas un rostro, sangre de tu sangre, carne de tu carne. Porque ese es el bien de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Y no te tardes, porque si nos vamos allá ya no va a haber casamientos. Si te quedas todavía te puedes casar. Yo me voy. Yo ya no caso. Ahí a ver a quién se quiere quedar a casar. Yo caso antes del rapto, hermanos. Así debemos de vivir, de casar, comiendo y bebiendo. Dice Eclesiastés que ese es el bien del ser humano, comer y beber del fruto de su trabajo. Come y bebe, pero con prudencia para que no te enfermes. Come y bebe. Pero algo sí te voy a decir, iglesia de Cristo. A diferencia de los días de Noé y de los días de Lot, vive en santidad. ¿Cómo pasó? Aborreciendo lo malo. Hay que alejarnos cada día más del pecado de acción. Si decíamos malas palabras, que el Espíritu Santo nos ayude a ya no decirlas. Si fumaba, que el Espíritu Santo me ayude. Si tomaba, que el Espíritu Santo me ayude. Si practicaba idolatría, que el Espíritu Santo me ayude. Porque ahora eres hijo de Dios. No tienes que vivir como los días de Noé y los días de Lot, de esa manera. Pero es bien fácil señalar mi pecado de acción. Tu pecado de acción. La iglesia de Cristo debe estarse casando, comiendo y viviendo, pero haciendo lo bueno. Bien fácil mencionar los pecados de acción, pero los pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo no entiendo cómo la gente que vive en una fe falsa, en una mentira, se dan tanto por esa doctrina y obedecen. Se congregan, dan todo a sus instituciones religiosas, a una falsedad, los adoctrinan y tienen una fe que yo digo, Señor, ¿en qué hemos fallado? Para que siendo tu pueblo escogido, la iglesia de Cristo, a veces nos cueste obedecer y hacer lo bueno, congregarnos, orar, dar del fruto de nuestro trabajo a la iglesia, reunirnos. ¿Por qué? Pero allá que enseñan una mentira, hermanos, wow, los adoctrinan tanto y dicen, no perteneces aquí sin hacer esto, y la gente obedece. Pero aquí la iglesia de Cristo, y aquí la iglesia hace todo por gracia, porque de gracia recibiste, de gracia das. Y cuando tú logras entender la gracia de Dios, te entregas totalmente a Cristo. Y no dejas ninguna área de tu vida sin dejar de hacer ¿qué? Lo bueno. Porque Dios no solamente ama al dador alegre en las finanzas, ama al dador alegre cuando le alabas. Ama al dador alegre cuando le sirves de todo corazón. Porque aún Él en el dolor de esa cruz fue con gozo a pagar tu pecado y mi pecado. Para que el día que venga el juicio sobre esta tierra, ese juicio no venga sobre ti. Pongámonos de pie y reflexionemos con esta anécdota que le di de cómo estamos viviendo en los días de hoy. Padre, hazme fiel a ti. Hazme fiel a ti, Señor. Yo tengo fe, Padre, que nadie se quedará al día de rapto. Esa es mi fe como tu siervo, como tu ministro, que los hemos instruido en tu santa palabra, en tu santa doctrina. No doctrina de hombres ni fábulas de hombres, sino tu palabra que es viva y eficaz. Esa es mi fe. Que tu iglesia Bethesda al día del rapto nos vayamos. Pero aún si alguien se quedara, que recuerde este sermón. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y que el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Es tu última oportunidad que tendrás para unirte a Jesucristo.
no sigas con lo mismo, con las cosas de este mundo, sin honrar a Dios. Pero en esa fe, Señor, tenemos confianza que nuestra iglesia un día partirá. No porque somos buenos, sino porque tú nos amaste primero, Señor. Y ese amor perpetuo fue demostrado en la cruz del Calvario. Si hay alguien aquí o nos está viendo alguien por las redes sociales y no ha aceptado a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Repite conmigo esta oración y dile: Padre, yo reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco que te he fallado, pero también el día de hoy te pido que me des vida en Cristo Jesús. Lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, porque nos advierte que así mismo será como los días de Noé, los días de Lot. Es por eso que la iglesia debe estar alerta y despierta. Gracias por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Ok, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener tiempo de las ofrendas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que ayúdanos a vivirla, Señor, a compartir, Señor, este mensaje, Señor, para que este tiempo, Señor, venga arrepentimiento, Señor, y que engrandezcamos tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, que este día también, Señor, bendigas estos ofrendas y diezmos que han de ser levantados, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que participa, Señor, así también por el que este día no pueda hacerlo, Señor. Te pedimos que la próxima vez tú proveas para que él pueda participar, Señor. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, puestos de pies para este último canto. Jesús, a tinieblas fuerzas das, restauras todo corazón roto. Gran eres por
La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Todos juntos. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Es valiente en mi ser, por eso alabaré, yo alabaré. Es valiente en mi ser, por eso alabaré por siempre. Es valiente en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es valiente en mi ser, por eso alabaré por siempre. Porque grande eres Dios. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu grandeza, tu bondad, tus misericordias, Padre. Ayúdanos a alabarte no solamente con nuestros cantos, pero con nuestras vidas, Padre. Al que no te conozca, Padre, ayúdanos a compartir el Evangelio y que cada día seamos más como tú y menos como nosotros, Padre. Te pedimos todo esto en el bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Están despedidos ya.